Aten Capital les canta las 40. 4 décadas de lucha, 4 décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta las 40. Repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Hola compañeros y compañeras, estamos en este nuevo programa de Aten Capital les canta las 40 XL. Vamos a hablar hoy con Rita Sosa. ¿Cómo andas, Rita? Muy bien. Bueno, para quienes no la conocen, la compañera Rita Sosa es miembro de la actual directiva de Aten Capital. No es la primera vez que está en una directiva, porque ya fue miembro en el 2018, donde eras secretaria gremial, ¿no? Sí, así es, 2017-2018. Claro, delegada toda la vida de sus escuelas. También estuvo en Rincón de los Sauces, cuando recién empezó la docencia acá en la provincia. Y bueno, de su histórica escuela, el CEPEN 19. Y ahora está jubilada, pero muy activa en la lucha, como muchos de los jubilados y jubiladas de Aten, ¿sí? ¿Es así? Así es, sí. Bueno, Rita, te invitamos hoy para que podamos ver un tema que es nodal y que está relacionado, digamos, con las condiciones laborales, salariales, que es lo que más preocupa a los docentes ahora, el salario que no está alcanzando por este tremendo mal acuerdo que hizo la conducción TEP hasta el año 2026, que está relacionado con la vida interna del sindicato, que es la Asamblea de Memoria y Balance. Así es. Pero yo te quería preguntar qué es, porque ayer una delegada, le contamos a la audiencia, una delegada de la escuela me decía, yo no logro entender qué es una Asamblea de Memoria y Balance. ¿Podrías explicarlo, por favor? Bien, la Asamblea de Memoria y Balance es un organismo, es una asamblea ordinaria, en primer lugar, que es una condición que se necesita para aprobar la memoria y el balance de una directiva. Esa asamblea van todos los afiliados que quieren participar y se vota a mano alzada la aprobación o el rechazo de lo que fue la política de la conducción, en este caso durante el 2024. ¿Sí? Es muy importante esta asamblea. Vos dijiste van todos los afiliados, pero yo el año pasado lo vi a Mariano Mancilla, que es el abogado de Aten, ahí. Bueno, se puede colar algunos. Unos cuantos, sí. Seguramente nos entregaron recién el martes el padrón que va a ser el que se use en la asamblea. Entonces, esto es grave. Asisten, de nuevo para el funcionamiento, una asamblea donde asisten todos los afiliados y las afiliadas de Aten. Exactamente. ¿Y cómo funciona? En primer lugar hay que registrarse y se constata que cada compañero que quiere ingresar es afiliado por medio o bien sea del padrón o por el recibo de sueldo donde figure el descuento, uh-huh. ¿Sí? Porque nos está pasando que hay compañeros que desaparecieron. Uh-huh. Por ejemplo, ahora en el padrón que nos entregaron a una semana, 15 días atrás, faltaban 400 afiliados del padrón que utilizamos en las elecciones de mayo. Es decir, uh-huh. que en lugar de aumentar, vamos disminuyendo. Esto es muy grave porque lo que evidencia es cómo se manipula el padrón pero prácticamente Rita, antes mensualmente. Que te metas en las irregularidades a las que nos tiene acostumbrada esta conducción, te quería pedir que termines de explicar cómo funciona la Asamblea de Memoria y Balance para alguien que no sabe, digamos, cómo funciona, qué es. Bueno, la asamblea es una asamblea como las que conocemos, donde participan de todas las seccionales que quieran asistir, y hay un orden del día donde se establece una mesa, se vota esa mesa. Ahí la preside quienes fueron electos en esa asamblea. O sea, la primera votación es quién dirige la asamblea. ¿Quién va a dirigir la asamblea? Una vez que está ya dirigiendo esa asamblea, comienza el orden del día, que es en este caso la aprobación o el rechazo de la memoria y el balance. Perdón, hay un primer punto previo que es el de se justifica que esta asamblea se está haciendo en esta altura del año. ¿Por qué? Porque
por la ley de asociaciones sindicales y los decretos que son reglamentarios y por estatuto, deberían ser dentro de los primeros 4 meses del año. Ajá. Del Año ciclo siguiente. que estamos, claro, del ciclo que se está evaluando. Es decir, estamos evaluando el 2024, tendría que ser en los primeros 4 meses hasta abril Del 2025. del 2025. Y estamos ahora en agosto, ¿sí? Por eso lo primero que se va... en septiembre ya. En septiembre, sí. Ya estamos en septiembre. Entonces, lo primero que se vota, se aprueba, es que sea en esta época del año. Y después se pasa a el orden del día. Ahí, como en toda asamblea, se levanta la mano, se inscribe, se anota para el orden de la palabra y se empieza a ceder como es normal. Esto contado así parece Una maravilla. Narnia. Bueno, se justifica, se argumenta y después se vota a favor o en contra, ¿no? Exactamente. Eso es lo que debería ser una asamblea de memoria y balance, donde también el orden de la palabra debería ser equitativa, sí, transparente. Y no, lo que vemos es, bueno, ahora vamos a las irregularidades que denunciamos siempre, ¿no? Antes de pasar a eso, también algo que quiero destacar es que en Aten se hace todos los años la Asamblea de Memoria y Balance. Sí. ¿Sí? Esto es es distintivo del resto de los sindicatos, donde ya, o sea, es un trámite. Si bien para esta conducción lo toma como un trámite, porque presenta unos días antes, 15 días antes aproximadamente, tuvimos acceso al documento. Sí, el documento tendría que estar en las escuelas, no se garantiza que poder recorrer, y también pone la asamblea en Chosmalal. O sea, que debería ser en un lugar equidistante, por ejemplo en Zapala. Por ejemplo, históricamente se hacía en Zapala como para garantizar que los que vienen del sur, los que vienen del este, todos máximo tengas, no sé, 4 horas de viaje. Así, los que vienen del sur, nosotros tenemos mínimo 6 horas y los del sur más todavía, yendo a Chosmalal. Esto es parte de la democracia. Entonces, si bien nosotros reivindicamos que esté esta Asamblea de Memoria y Balance y que Aten tiene estas asambleas y en donde participa el que acredita que está afiliado, en otros sindicatos esto es mucho más amainado, ¿no? Así que bueno. Esa es una Asamblea de Memoria y Balance. Entonces se define ahí 2 cosas importantes. La memoria política, que es el accionar, por ejemplo, tiro un ejemplo, reivindican el acuerdo salarial y el balance. Eso es una asamblea de memoria y balance, bien, exacto, que estamos convocando a participar como un hecho importante de la vida sindical. Ahora, vos hablabas sobre las irregularidades del padrón antes de ir a la memoria. Te quería preguntar a qué te referís con eso. Bueno, las cuestiones que venimos ya denunciando hace rato respecto de la manipulación de los padrones, en donde recién el martes tuvimos el padrón definitivo, pero el provisorio que tuvimos antes fuimos prácticamente a sacarlo a punta de la escribana, ¿no? Para que nos dé un padrón y realmente, ¿qué es lo importante de tener el padrón? Poder saber que compañeros y compañeras están en condiciones de asistir. En ese padrón descubrimos, en el provisorio, que nos faltaban 400 afiliados. Justo. Respecto de la elección de mayo. O sea, nada. No hemos tenido 400 desafiliaciones, salvo que hubiera ido una movilización entera a desafiliarse. Al contrario, seguimos afiliando compañeros. Entonces, esas maniobras que nos tienen acostumbradas, que vienen haciendo con el padrón hace varios años, y bueno, eso es una irregularidad. Por eso también la otra es el control que nosotros podemos hacer. Perdón, y ahí Rita, en eso es donde se cuelan estos personajes, como decías vos, bueno, Mariano Mansilla. Rita, te quería hacer una pregunta, y eso tiene consecuencias económicas, porque nos sacan aportes a capital,
y consecuencias políticas de votantes, bueno, en este caso la Asamblea de Memoria y Balance. Totalmente. Y para cerrar este... Totalmente, porque se supone que del 20% que ahora reparten entre las seccionales, tendría que ir de acuerdo a la cantidad de afiliados a cada seccional ese reparto de fondos, ¿no? Bien. Así que... Bueno, espero que le haya quedado clara a la compañera que me preguntó que era una asamblea de memoria y balance. Es una buena pregunta. Te invito a que podamos escuchar un audio muy cortito de la compañera Romina Ábalos, que es delegada de la Escuela 178 y se anotó para participar en Chosmalal. Y después cuando volvemos nos contás sobre el contenido del texto. Hola, soy Romina Ábalos, delegada gremial de la Escuela 178 y del IFE de 6. Ya me anoté para ir a la Asamblea de Memoria y Balance. Allí vamos a exigir a nuestra conducción sindical salir a luchar por la reapertura de la mesa salarial. Anótate. Afiliate a ATEN, el Sindicato Único de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación. Recuperemos ATEN para construir un sindicato provincial, independiente, democrático y de lucha, que derrote el ajuste de Milei y Figueroa, en defensa de la educación pública, el salario, la jubilación y las condiciones laborales. Pedirle la ficha a tu delegado, delegada o referente. ATEN Capital en lucha. Acabamos de escuchar a la compañera Romina Ábalos, delegada de la Escuela 178, como tantos otros compañeros y compañeras que participan a pesar del doble turno, a pesar, digamos, de que no son avisados con tiempo, de este evento tan importante del sindicato que es la Asamblea de Memoria y Balance. Estamos con Rita Sosa. Rita, te quería preguntar ahora, para que quienes se conectan, ya vimos, les cuento que vimos qué es la Asamblea de Memoria y Balance. ¿Qué dice exactamente la memoria y el balance que escribe en el TEP y por qué la llamamos a rechazar? Bueno, en primer lugar, la parte que es de la memoria, es decir, la parte política, es un documento que realmente le lava la cara a Figueroa y a Soledad Martínez, ¿no? Porque lo que planteamos es que hay apenas la crítica diciendo que tardaron un tiempo en constituir los equipos, por eso no dieron respuesta a las demandas edilicias. ¿Eso en referencia a quién lo dice? Al gobierno. Es decir, el texto de texto de la memoria principalmente consiste en justificar al gobierno, por un lado, por qué no tomó las medidas que tiene que tomar para dar respuesta. El gobierno provincial plantea que todo es un problema del gobierno nacional solamente y dedica párrafos enteros a atacar a la oposición. Entonces, acá el más beneficiado es el gobierno provincial, ¿no? El gobierno de Figueroa, y se ve claramente la adaptación que hay, ¿no? Que siempre la parte de la memoria era la delimitación de la patronal, que en este caso es el gobierno. Exactamente, ¿no? Y es bastante vergonzoso lo que dice ahí. Eso es... No sé si la palabra es vergonzoso, sino es... Es un escándalo. Es un escándalo. Realmente es un escándalo que solamente justifique en 3 renglones el gobierno y la política de Figueroa y dedica párrafos enteros en cada uno, porque tiene una parte que describe las huelgas que hemos tenido y párrafos enteros a atacar a la oposición. Es decir, esto es blandito con el gobierno provincial, duro con la oposición del sindicato. Una total adaptación al gobierno. Y en este sentido, ¿qué es lo que es realmente grave, ¿no? Que tuvimos 2 huelgas nosotros el año pasado. En una de esas huelgas hubo un acuerdo salarial donde se perdonó, ¿no? Se aceptó el 25%, de enero lo perdimos del IPC, y más el 6% que nos habían aumentado de instituto en enero del 2024. Eso quedó por fuera del cálculo del IPC y tuvimos otra gran huelga, que nadie se hubiese esperado una segunda huelga en el año, en rechazo del presentismo.
Entonces, este ataque central del gobierno, donde demuestra el rasgo de profundización de la represión a los trabajadores, prácticamente no le dedica ni un párrafo a criticar al gobierno que dejó esa ley, donde en esta huelga contra el presentismo, que claramente las compañeras y los compañeros estaban dispuestos a dar esta batalla, se levantó la huelga teniendo votado un paro. Sí, le votamos ir contra el presentismo y fueron a reglamentarla. Pero para terminar esta parte de la memoria, ir al balance. Podríamos decir que los llamamos a rechazar porque reivindicamos la independencia política del gobierno. Exactamente. Y esta memoria muestra clarísimo, claramente cómo, si no lo leyeron, aunque sea lean esa parte, cómo están atados al gobierno provincial, hacia el ministro sin cartera. Sí, ¿no? sí, Que sí. decíamos. Y el acuerdo salarial que ellos reivindican, ¿sí? Claramente, que dicen que tenemos garantizado no perder el salario, cuando todos sabemos que hay una pérdida en los hechos, ¿no? Salarial, por más que la inflación, los números den otra cosa, no entra lo que realmente pagamos todos los días en lo que gastamos. Esto es grave y llamamos a rechazar. Y perdón, algo que también no dicen absolutamente nada y que es muy grave es el tema de cómo aprobaron este acuerdo salarial, que es el tema de las asambleas virtuales y de las encuestas truchas. No se acuerdan de eso, tienen mala memoria. Tienen olvido, amnesia. Bien, no dice nada de las encuestas truchas, de no papel, dice no se hacen cargo de eso. Ni un párrafo Bien. al respecto. ¿Qué pasa con el balance, con la plata? Porque el temita. Sí, es que ¿y de esa plata de quién es? Esta plata son los aportes que hacemos todos los meses de nuestro salario. Lo que nos descuenta en el recibo. Exactamente. Nosotros aportamos el 1% de todos nuestros ingresos van destinados al sindicato. El año pasado hubo un ingreso de casi 4.500 millones, un promedio de 375 millones por mes. Para que dimensionemos. Que nosotros calculábamos 300, o sea, no estábamos tan alejados. No, es claro, dividís los 450 millones en 12 y te da 375 millones Rita, ¿y por ahora mes. ¿Cuánto estarán recibiendo por mes más o menos? Y calculamos así, teniendo en cuenta el ingreso de una maestra con un solo turno, alrededor de 600 millones. 600 millones. 600 millones recibe el TEP por mes. Exactamente. Bien. Bueno, esto no es menor, ¿no? Porque para nosotros que reivindicamos que las finanzas sean públicas, que sean transparentes, ¿sí? Que haya gastos de representación por 197 millones de pesos, que es casi lo mismo que depositaron a TEN Capital durante todo el año. ¿Y qué es un gasto de representación? Hoy soy la alumna preguntona. Esas son todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con sobresueldos, nafta o... No, nafta son viáticos. Nafta es viático, tenés razón. Sobresueldos. Pero sería principalmente esto, sobresueldos de dirigentes, que no sabemos a quién, Eso te iba a preguntar. que no sabemos cuántos son. Sí sabemos que nos sacaron licencias de Aten Capital. Les deben estar pagando a quienes perdieron las elecciones del capital. Pero Rita, si un afiliado dice, hay 197 millones, son sobresueldos, ¿puedo saber a quiénes se los están pagando con esa memoria y balance? No, con esta memoria y balance no, porque si bien es probablemente den muy bien los números, porque eso es lo que hace un contador, ¿no? Ajustarte los números para que te den perfecto. Tienen estos números estos ítems tan globales, ¿no? Para presentar los números, como por ejemplo honorarios, 103 millones. Esto puede ser porque hay algunos compañeros que son empleados de la provincial, donativos, ¿sí? Que si bien nosotros reivindicamos la solidaridad con otras organizaciones, 147 millones, pero no sabemos a quién, porque ese balance ni esa memoria no dice nada del balance, a quién va esas donaciones. Alquileres, 27 millones.
gastos de movilización, todos estos ítems es más que los gastos de movilizaciones, que fueron 361 millones. O sea, hay más en gastos de representación que en gastos de marcha. En la suma de todo esto que estaba diciendo, entre alquileres, honorarios, gastos de representación. Y aparece un ítem nuevo, que es el de las vocalías gremiales, que ellos tienen sus propios viáticos, tienen sus propios, les pagan el alquiler, etcétera, por 29 millones, que no sabemos tampoco bien, en qué las gastarían ellos. Rita, antes que se termine el programa, entonces vemos, como si tuvieras que definir este balance desde el punto de vista económico, ¿qué dirías? Bueno, que este balance principalmente, además de que no sabemos en qué se gastó, hay ítems que vemos claramente que son de ahogo financiero para la oposición, que, por ejemplo, en prensa y difusión hay un gasto de 325 millones, ¿no? En donde es una campaña que está destinada a amordazar los medios, ¿no? Y hacer la campaña que ellos quieren. Y bueno, por ejemplo, para la huelga no hicieron ni una sola publicidad. Claro. Que sabemos o sea, podríamos decir, digamos, que es un balance que no explica específicamente en qué se gasta la plata de los afiliados. Para nada. Eso me parece que es importante, porque es absolutamente y diametralmente distinto a lo que nosotros hacemos como Aten Capital, que todos los meses publicamos exactamente en qué gastamos periódicamente, en qué gastamos la plata que no es nuestra, sino que es de los afiliados, y lo que hacemos es rendir cuentas como debería ser una conducción, y es lo que no hace este balance. Este balance no rinde cuentas porque da números generales, y bueno, y los afiliados tendrán que creer que lo han gastado bien, y no estamos de acuerdo que ese sea el funcionamiento de un sindicato. Así que bueno, planteamos la necesidad de que los afiliados y las afiliadas conozcan este debate, que participen, es muy importante participar, ser parte de estas instancias, escuchar los argumentos y ser muy críticos, ¿no? Para cerrar. Exactamente. Y bueno, llamamos a participar masivamente, a rechazar esta memoria y este balance, porque planteamos que los fondos sindicales son para la lucha y que todos tenemos que saber en qué se gasta nuestros aportes. Sí, y además que estamos exigiendo la reapertura de la mesa salarial. Exactamente. Hay que exigir asamblea. Más que nada en este marco donde tenemos necesidad de pelear por salario. Bien. Así que bueno. Bueno, muchas gracias, Rita, por la explicación. Si quedan dudas, nos escriben y seguimos difundiendo la vida interna, las luchas políticas de los y las trabajadores que tan relacionados están con nuestras condiciones salariales. No se olviden. Esto fue Aten Capital les canta las 40, el repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato.